A continuación, para recibir al maestro Mario Luis Fuentes Alcalá, le pido a la doctora Teresa Chama nos dirija unas palabras. Buenas tardes, y pues para este foro es un honor recibir al maestro Mario Luis Fuentes Alcalá, quien es miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, coordinador de la especialización en Desarrollo Social del posgrado de Economía y profesor de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales. Te agradecemos mucho, Mario Luis, y ya sin mayor preámbulo, te dejamos en tu ponencia. Él me va a recibir. Muy buenas tardes, creo. Obviamente agradezco la invitación y sobre todo la oportunidad de trabajar con la doctora Teresa Chama, que sin duda ha sido históricamente un privilegio. En el programa, en la ponencia que me han pedido, que desarrollan estos 30 minutos, tiene como nombre elementos, yo diría, para pensar el desarrollo social en una política social, alimentaria y nutricional. En ese sentido, lo que yo quiero es más bien hacer el marco que pueda reflejar la enorme complejidad que implica pensar política alimentaria y nutricional para cada uno de nosotros. Lo que hemos oído en estos día y medio nos habla, y yo quisiera en 20 minutos tratar de darles un marco de la complejidad que implica pensar lo alimentario y lo nutricional, para después tratar de abordar el tema que para mí es central. Mucho de lo que aquí se dice y se ha dicho alude al final a regresar la vista al Estado como el instrumento, esa suma de instituciones de la sociedad organizada que pueda regular el mercado, acotarlo, promover la organización social, promover las garantías, de tal manera que hay una mirada que regresa al Estado. Pero lo que yo quisiera abordar los últimos 10 minutos es, ¿cuál es la situación del Estado? Es decir, el Estado en minúscula del Estado en mayúscula. ¿Cuál es la situación del Estado mexicano? Pero para pensar eso, yo quisiera simplemente sintetizar 10 grandes bordes que sin duda hoy acotan el pensamiento, acotan la propuesta. Y empezaría por decir lo que hemos dicho durante este foro y muchos de los que hacemos, yo diría todos los que hacemos desde la UNAM. México es un país fragmentado y desigual. Los índices de desarrollo humano que tenemos nos hablan de estas enormes brechas que tenemos. En una misma entidad podemos tener un municipio que tiene índices de desarrollo humano cercanos a la Europa, junto con otro municipio que su índice de desarrollo humano puede estar más cercano a los países africanos. No se diga de las brechas de ingreso, que crecen, pero sobre todo este país de brechas y de desigualdades debe reconocer algo que es un punto central. Los niños y las niñas y los jóvenes son quienes viven las peores condiciones entre los quienes viven la pobreza. 6 de cada 10 niños en nuestro país viven en pobreza. Por eso insisto, la pobreza tiene rostro de infancia y de adolescencia. Y esa manera de pensar la pobreza debe marcar un matiz diferente. Por otra parte, no hay duda que esta hiperconcentración de ingreso que lleva a que tengamos el dudoso privilegio de tener el hombre más rico del mundo, pues va acompañado de esta polarización. Es decir, al decir que México es un país fragmentado y desigual, yo quiero adicionar que es un país en que la polarización crece por el tamaño de las brechas.
Pero también somos, y sería el segundo elemento del marco para pensar lo nutricional y alimentario, que somos un país paralizado por el desempleo. No hay duda que somos un país que vive un estancamiento estabilizador que ha llevado no solo a un proceso de poco empleo, sino empleos muy precarios con pocos derechos. Aunado esto, es este entorno internacional en el cual no se vislumbra, por lo menos en el corto plazo, una generación, una respuesta, una solución al marco internacional. En ese sentido, las condiciones críticas de la ocupación que hoy vivimos son un elemento que ha sido documentado en el cual 44% de los trabajadores del país, de los que tienen empleo, o sea, casi 5 de cada 10, reciben un ingreso por debajo de 2 salarios mínimos. Esto nos llama a insistir que somos no solo un país fragmentado y desigual y en creciente polarización, somos un país paralizado por el desempleo y por un crecimiento estabilizador de estancamiento. Pero aunado a esto, como un tercer elemento para pensar, es que somos un país con poblaciones segregadas. Es decir, tenemos las dos grandes tendencias. Un país donde tenemos 11 grandes zonas metropolitanas, mayores de 1 millón de habitantes, pero tenemos 198,000 localidades menores a 250 habitantes. Pero muchas de esta dispersión poblacional es una dispersión poblacional que genera segregación. No solo esta realidad de que en las poblaciones menores tenemos los peores índices e indicadores de marginación social o de rezago social, para usar las dos dimensiones, sino también tenemos los peores servicios y propuestas sociales de los gobiernos. En las localidades menores a 250 habitantes están los peores servicios de salud, los peores servicios educativos, las peores propuestas, sin dejar de señalar que de acuerdo a cifras oficiales hay 3 millones de mexicanos de los cuales no reciben nada. No llega oportunidades, no llega seguro popular, no llega nada. Esos 3 millones de mexicanos están segregados, están excluidos. Y por eso déjeme introducir un elemento. Hoy pensar lo social ya no puede ser cubierto solo por la palabra pobreza e incluso desigualdad. Hoy las 5 dimensiones para pensar lo social, lo alimentario y lo nutricional tiene que ver con dimensiones como exclusión, discriminación, vulnerabilidad y sin duda desigualdad y pobreza. En este sentido somos un país con poblaciones segregadas, fragmentado y desigual, pero también con una enorme realidad. Es un país históricamente en deuda con las poblaciones indígenas. De acuerdo a la medición oficial de la pobreza, de cada 100 personas hablantes de lengua indígena, 97 se encuentran en condiciones de pobreza o vulnerabilidad. Para dimensionar las desigualdades, cabe mencionar que entre la población no hablante de lengua indígena, la población en pobreza es solo de 4 a 10, 4 de cada 10. En los indígenas es casi 8 de cada 10. Obviamente esta dimensión de inequidad, de enorme deuda, de enormes problemas nutricionales, alimentarios, pero sobre todo de enorme segregación, tiene que ver con un dato que a mí se me hace atroz. Según los datos de la Secretaría de Salud, la esperanza de vida promedio de las mujeres en las localidades indígenas más pobres alcanza apenas los 62 años de edad, mientras que en las zonas urbanas la esperanza es de 79 años. Es decir, una diferencia en pleno siglo XXI de 17 años de esperanza de vida. Obviamente, este tema se refleja en todos los indicadores de salud, de educación, de alimentación y de nutrición. Así que no solo somos un país segregado, con desempleo, paralizado, fragmentado, con enormes deudas, pero también vivimos, y ha sido mucho en la insistencia en este foro, un país con aceleradas transiciones epidemiológicas y demográficas. Hoy, la principal causa de muerte entre los jóvenes entre 14 y 29 años son accidentes, homicidios y suicidios. Son la primera causa de muerte del llamado bono demográfico. Sin duda, esto nos debe llevar a reflexionar toda nuestra concepción de salud pública. Aunado está a esto lo que ustedes saben.
Cada año mueren más de 60,000 personas mayores de 65 años por diabetes y por enfermedades del sistema circulatorio. Junto a esta transición epidemiológica y demográfica están fenómenos de alta complejidad. Yo siempre me pregunto si somos la generación que en términos por lo menos de años escolares, la de mayor años de escolaridad de los últimos 30 años, ¿por qué existe un incremento en el número y proporción de embarazos adolescentes en todo el país? Cerca de 2 de cada 10 nacimientos que se registran en el país se presentan en mujeres menores de 19 años. Y esto pone en tensión lo que decía muy bien Alejandro Madrazo hace rato. Tenemos una enorme fractura en la prevención, en todas las campañas de información y prevención. Pero obviamente somos un país en una profunda transición, Cordera dice, con una transición demográfica subversiva, en la cual el bono demográfico se convierte en tragedia demográfica, en cual envejecemos rápidamente, pero un elemento mayor. No hay duda, para los que son expertos en salud pública, un indicador clave es esperanza de vida. Es la muestra de que el país ha resuelto muchas enfermedades. Pero hoy tenemos que poner en tensión eso. Cierto, vamos a vivir todos mayores años de vida, pero con mayor enfermedad. La enfermedad va a ser una prolongación muy clara para todos aquellos que lleguemos por arriba del promedio de esperanza de vida y que empecemos de los 60. Entonces, seremos una población con más esperanza de vida, con mayores enfermedad, porque la carga de enfermedad que tendremos será sin duda, y es sin duda inevitable. Entonces, hoy la transición epidemiológica tiene que ver con adicciones, suicidios, embarazos y procesos sociales que sin duda hablan de esta transición demográfica subversiva. Junto con esta transición, tenemos un elemento que recientemente platicaba con mi amigo Álvaro Urreta, la transformación social. Somos un país en profunda transformación social. Ya la palabra transición demográfica o transformación demográfica no alcanza a expresar uno de los fenómenos más complejos. Hoy, sin duda, tenemos un crecimiento en el número de hogares de jefatura femenina. Hay, de acuerdo a la última estadística, 28 millones de hogares, de los cuales casi 7, uno de cada 4, es de jefatura exclusiva femenina. En estos hogares viven 25 millones de personas, es decir, cerca del 21 o 22% de la población. Nuevamente, pensar los problemas nutricionales o de alimentación tiene que pensar en términos de reconocer la profunda transformación social que implica las dinámicas en los espacios familiares, pero también en los espacios comunitarios. Y esta dinámica intensa de transformación en los hogares, pues tiene que ver también con el crecimiento en una serie de relaciones muy diferentes a las que vivíamos en el siglo pasado entre los distintos géneros. Dentro de esto está, sin duda, el enorme cambio en la sobremortalidad masculina que se está dando por las muertes por accidentes, homicidios y por la violencia en general, lo que está llevando a que la relación entre mujeres y hombres está cayendo. Hoy la relación, censo 2010, es de 94 hombres por cada 100 mujeres. Sin embargo, hay localidades rurales segregadas en las que en los hogares con jefatura femenina la relación es de apenas 30 hombres por cada 100 mujeres. Estas transformaciones y cambios, sin duda, nos hablan de una transformación social, demográfica y epidemiológica que debe ser tomada en cuenta a la hora de pensar lo nutricional, lo alimentario, lo social. Y en esto está la otra gran fuerza y energía que está transformando el país y acentuando la complejidad. Somos un país con una población en constante movimiento. Los datos del censo 2010 permiten vislumbrar un país con una enorme movilidad, tanto en fenómenos de migración interna como internacional. En ese año, 2010, 90 millones de los habitantes del país habían nacido en la entidad en que radican, mientras que más de 22 millones radican en entidades distintas a las que nacieron. La movilidad de la población se convierte en un elemento que hoy pone en tensión todas las propuestas sociales. Uno que está en el centro es la enorme incapacidad de oportunidades de dar seguimiento a una población que se mueve. Y en ese sentido, esta movilización se está acentuando ya no solo por los patrones del siglo pasado, la búsqueda del empleo. Hoy la movilización empieza a expresar la búsqueda de espacios seguros, el salirse de plazas, regiones o territorios donde la inseguridad se convierte en una amenaza, que junto con los
grandes movimientos de población por riesgos ambientales, coloca que el siglo XXI, sin duda para algunos expertos, será el siglo de las migraciones. Poblaciones enteras que se mueven por el miedo a las violencias, por el miedo a los desastres naturales, que sin duda es un elemento que complejiza toda la propuesta social que tenemos, que no está diseñada y no ha sido pensada para poder enfrentar este tipo de retos. Junto a estos, habría que adicionar para pensar una política alimentaria, la situación alimentaria y nutricional de los niños, de los jóvenes, las mujeres, porque todos estos elementos inciden en estos hábitos alimentarios, en la disponibilidad de alimentos, en nuestra visión de consumo, y en ese sentido no podemos dejar de meter en esta matriz que busca expresar la complejidad de lo que hoy se ha expresado en estos 2 días aquí, que somos un país desordenado en lo urbano y con severos déficits de vivienda. Somos un país en el que todavía hoy hay 1.7 millones de viviendas con piso de tierra, 9 millones de viviendas que tienen un solo cuarto, 3 millones de viviendas sin agua en su interior, así como 2.5 millones sin drenaje. Ustedes saben, ustedes se pueden imaginar cómo pensar estrategias alimentarias y nutricionales en contextos de enorme deterioro en el espacio más cercano y más personal, la vivienda. A esta lista de indicadores de rezago habría que asociar lo que todo el mundo hoy sostiene y sin duda el trabajo pionero de Clara Hushman, en que ha documentado cómo el desorden urbano ha sido uno de los elementos que más ha erosionado el nivel de bienestar y obviamente también un elemento que ha detonado todas las violencias, la violencia intrafamiliar, la violencia de género y obviamente la violencia criminal. En ese sentido somos un país con un profundo desorden urbano en el cual sobre todo hemos perdido uno de los elementos más vitales del bienestar del siglo XX, el espacio público. La posibilidad de poder caminar o estar en parques, en plazas, el poder transitar con una sensación de seguridad, hoy es un asunto que se ve limitativo y que sin duda muchos de nosotros tenemos que ponderar nuestro deseo de caminar ante la amenaza de un riesgo, llámese accidente, llámese una violencia inesperada. En ese sentido, la segregación social que genera la pérdida del espacio público, sin duda se convierte en un elemento pues, que está incidiendo nuevamente en el bienestar, en la salud, en nuestra percepción, en términos reales de cómo poder habitar ciudades que hoy se conviertan en espacios profundamente complejos y profundamente amenazantes. Un elemento que no voy a abundar porque ha sido un elemento reiterado en las últimas sesiones y en las mesas, somos un país con un sector rural empobrecido y un gran desafío en seguridad alimentaria, que obviamente se puede pensar y resolver hacia el interior. Ha habido dos ejes de trabajo durante estos 2 días que hablan sobre el tema de la producción del campo, pero sin duda esta dimensión tiene que ser ubicada en la complejidad. Y permítanme llegar al tema que me interesa comentarles en estos 14 minutos. Como les decía al principio, hoy, si pudiéramos sintetizar la propuesta que se ha hecho por distintos ámbitos y por todos los expertos y especialistas que se han dado en las últimas horas en este salón, es una mirada hacia el Estado. Un Estado que logre realmente articular la política gubernamental. Un Estado que logre darle cierta protección a la volatilidad de los mercados mundiales. Un mercado que logre garantizar el abastecimiento con alimentos sanos, inocuos y suficientes a buenos precios a las grandes metrópolis, a estas 11, a las más de 198,000 localidades menos de 250 habitantes. Un Estado que pueda generar información, elementos para enfrentar la pandemia de la obesidad, el sobrepeso, la enorme tragedia de la mortalidad infantil y materna. Un Estado que pueda promover patrones de consumo, generar identidades. Y por eso la pregunta, ¿cuál es el Estado, en minúsculas, del Estado? Y para empezar a hablar del Estado, es fundamental, entonces, empezar a pensar sobre cuál es la situación de la federación. A mi juicio tenemos que hablar de las 32 entidades, de los más de 2.400 municipios,
para poder realmente enfrentar la realidad que hoy tenemos, un federalismo social salvaje. Una realidad que tenemos una enorme cantidad de instituciones fragmentadas, segmentadas, no solo del gobierno federal, sino en las 32 entidades, no solo en las 32 entidades, sino en muchos municipios, en el cual hay confusiones de llamarle acción a un programa, el definir que un programa en sí mismo es una acción porque redistribuye un recurso. Hay una enorme realidad de que hoy tenemos un federalismo social salvaje, pero también un gobierno dividido. Un gobierno dividido que sin duda es uno de los enormes elementos que hoy este centralismo del siglo XX tiene que aceptar y tiene que tener la capacidad de asumir que el gobierno, el poder está dividido entre el poder judicial, legislativo y el federal y el ejecutivo, pero también a nivel de las 32 entidades. En ese sentido, este federalismo social salvaje e incompleto debe estar en el centro del pensamiento, de que construir Estado desde el Estado implica reconocer el federalismo social salvaje que hoy tenemos. Implica reconocer que se requiere sin duda articular un nuevo concepto de república, de federación. Hoy quienes pensamos, o los que debemos pensar lo social, tenemos que plantearnos incluso cuál es la conveniencia de tener solo 32 entidades. No deberíamos empezar a imaginarnos nuevas entidades que respondan a realidades territoriales, humanas, sociales, ecológicas. No deberíamos plantearlos compactación de municipios, nuevos municipios para poder articular un espacio administrativo y jurídico que ya no responde a ninguna realidad. Yo creo que hoy sin duda debemos tener una enorme imaginación política para plantearnos incluso la construcción de más república, nuevamente, pero desde la república, desde el Estado. Este federalismo incompleto que tenemos, obviamente tiene que enfrentar los grandes dilemas de los paradigmas de lo social. Un federalismo social incompleto en el cual no hay un centro que articule. Muchas de las propuestas que se han hecho en distintas mesas pareciera ser que solo se requiere una luminosidad desde el centro, llámese gobierno federal, que simplemente edicte o defina a través del único instrumento que tiene ya, entre comillas, el gobierno federal, el presupuesto de egresos de la federación, como único instrumento que oriente. Pero eso nos habla de las enormes limitaciones de un centro vacío, en el cual no hay orillas. Las 32 entidades dejaron ser una orilla asible a muchas para el centro. Y en esta figura de un país que no tiene centro y unas orillas que no son asibles, por lo menos para muchos de los poderes y los entes, es uno de los grandes desafíos. Por eso, yo planteo que sin duda hoy hay que volver la mirada al Estado, pero hay que construir Estado desde el Estado. Hay que tener claridad de cuáles son las fortalezas, debilidades y sin duda amenazas del Estado. Y en ese sentido, tenemos esta obsesión de la evaluación, una evaluación vacía, que nos ha podido documentar a nosotros la necesidad del cambio, pero una evaluación que no es un elemento que vincule ni siquiera la mejora en la gestión administrativa o la mejora en procesos de gestión operativos. Una evaluación que, como ha documentado Coneval y la Autoridad Superior de la Federación, de cientos de programas que no tienen claridad de sus objetivos, de su impacto, que no tienen indicadores realmente de vinculación con los otros y que sin duda requiere no la vinculación de evaluación, sino requiere poner en el centro que para construir Estado, desde el Estado, hay que recuperar la planeación como un elemento que permita no la articulación solo de una visión, sino una planeación que permita, como debía ser, dentro de la democracia, la participación de todos para construir en la diversidad, en la profunda diversidad, un camino, una visión compartida. No puede haber evaluación si no hay planeación. Y eso sin duda requiere la profunda revisión o la total revisión de la ley de planeación, que hoy sin duda es letra obsoleta, en la cual los coplades y los planeamundos son espacios vacíos, burocráticos, y que debe enfrentar una realidad, la diversidad de representación que hoy tenemos. Y en ese sentido, la enorme necesidad de voltear a la comunidad y a sus estructuras comunitarias para que sean elementos claros para poder definir
no solo el gasto, sino las tareas comunes y compartidas. Un país con un federalismo completo en el cual no hay un centro que pueda simplemente decir el qué hacer, el cual no tiene que recuperar la planeación, el cual tiene que realmente generar procesos para que la evaluación se convierta en instrumentos de gestión y que permita realmente revisar a fondo las reglas de operación, las esferas de operación de los problemas en los cuales estamos en la paradoja. Dejamos de ser el país homogéneo del siglo XX, ya hablo de los 80s, homogéneo en lo político, homogéneo en lo social, homogéneo en lo cultural, a ser un país profundamente plural, heterogéneo y diverso. Eso somos, un país diverso y diferente que va a ser cada día más diverso y diferente. En este proceso no podemos simplemente asumir reglas de operación homogéneas, en las cuales, atrapados en visiones, a veces, yo diría, defensivas, se evita dotar de participación a estados y municipios, no se diga a comunidades. Sin duda, un tema específico es que recuperar el Estado implica revisar las reglas de operación, implica revisar el capítulo 5 de la Ley de Coordinación Fiscal, para hablar en términos específicos, que permita también encontrar un Estado que pueda hacer todas las tareas que hemos dicho desde ayer. Y un elemento muy importante es poner en el centro que un Estado requiere construir nuevos espacios de interlocución entre la población y las autoridades. Las ventanillas que tenemos son totalmente insuficientes, burocráticas, clientelares, dispersas, ineficientes. Se requiere construir nuevos espacios de interlocución, y por eso la ley de planeación, que permita realmente que haya información. La población desconoce desde los números de emergencia o los números de asistencia, pero por otra parte la información que genera el Estado, instituciones, es enormemente deficiente, es enormemente compleja. Y recientemente había el caso que platicaba Alejandro. Entonces, poner en el centro de este nuevo Estado social, por un México social, requiere la construcción de la comunicación de lo social, que implica nuevos espacios de interlocución, nuevas ventanillas, para hablar en un lenguaje más coloquial, que permita la articulación. De esa manera podemos, sin duda, entonces sí, construir uno de los enormes procesos que hoy en esta figura de un país que no tiene centro y que no tiene orillas, una visión regional. Yo estoy convencido que hoy la México social se construye nuevamente desde las regiones sociales a la región nacional, pero esta visión regional tiene que construirse a través de una nueva institucionalidad que permita pues realmente la articulación de regiones que muchos ya no responden a este corset y marco que nos ha dado la República Social, la República Jurídica del siglo pasado. Pero un elemento inevitable que poner en el centro y necesario. Yo estoy convencido que si esta realidad de las transiciones demográficas, epidemiológicas, sociales, este país de una población en movimiento, este país que somos en una población con una demografía subversiva, también tiene que poner en un centro la realidad de la profunda corrupción. La profunda corrupción y la impunidad que se ha generado en todo lo social, que está erosionando brutalmente las capacidades y que ha hecho que hoy no contemos no solo con un Estado que no es eficaz, tenemos un Estado que ha perdido y está perdiendo la autoridad ética, la autoridad moral, para poder coordinar de los esfuerzos de todos. En ese sentido, yo creo que para plantear toda la propuesta que se ha dicho aquí y en otros foros, asumamos que hay una profunda crisis de estatalidad, que el andamiaje institucional existente está desbordado, que el Estado, sus instituciones, es incapaz de cumplir las normas oficiales y las leyes que se ha planteado él mismo. Caso paradigmático trágico, la guardería ABC. Ni el gobierno federal, ni el gobierno estatal, ni el gobierno nacional cumplieron las normas oficiales. Y muchas veces, aparte de eso, decimos que el Estado debe regular y normar el mercado, debe garantizar que haya realmente un cumplimiento de las normas y las leyes. Una crisis de estatalidad que hoy se observa en la falta de cooperación, o digamos, en la enorme necesidad de que haya más cooperación, mayor coordinación, y que permita enfrentar esta realidad de un país que a veces se percibe como un país en que espacios de decisión han sido cooptados por intereses privados. En ese sentido, concluiría que la única posibilidad
hacer posible la enorme cantidad de propuestas, sin duda muchas pertinentes que se ha dicho ahí, es reformar el Estado desde el Estado. Que se tiene que volver al Estado, pero se tiene que asumir con toda su consecuencia que no podrá haber política social si no está, o una nueva política social, si no está inmersa en una nueva estrategia de desarrollo. De otra manera, la política social tendrá que seguir siendo una política social que proteja de los enormes efectos de concentración, de exclusión de una política global. Y que sin duda el acento tiene que estar en la desigualdad. Y sin duda tenemos que reconocer que hoy somos en muchos espacios una sociedad arrinconada por la falta de espacios, arrinconada por las violencias, arrinconada sobre todo porque no tenemos el sistema de protección social que requerimos y hoy vivimos una profunda inseguridad social. De ahí que el cambio del poder que se da en 20 días o en diciembre solo podrá ser posible si aparte de esta modificación de quienes llegan no logran asumir que para que haya un cambio en este país se requiere una profunda reforma social. La reforma social debe ser el eje articulador de una nueva propuesta de gobierno y de Estado. La política social debe ser, a mi juicio, el eje para organizar el Estado, pero el eje para garantizar el derecho a la alimentación y la nutrición. Muchas gracias.